Los 15 principales fracasos de ingeniería. ¿En qué estaban pensando? La ingeniería es una ciencia exacta, un cálculo falso, y está por todas partes. Los motores pueden fallar, los edificios pueden derrumbarse y los puentes caer al mar. Estos casos sirven como recordatorios de que incluso los proyectos más avanzados y cuidadosamente planificados pueden enfrentar desafíos imprevistos que resultan en errores notables y lecciones valiosas. Bienvenidos a un nuevo video. Para el video de hoy vamos a contar las 15 mayores fallas y errores de ingeniería. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Colapso del Arts Pedregal. Arts Pedregal era un centro comercial ubicado en la Ciudad de México, diseñado para atender a los residentes más ricos de la ciudad, principalmente proporcionándoles boutiques de alta gama. Su construcción se concluyó en 2018, lo que marca una adición bienvenida al horizonte de la ciudad. Sin embargo, esta impresionante hazaña arquitectónica dio un giro trágico el 12 de julio de 2018, cuando una falla estructural devastadora provocó el colapso de parte del centro comercial. En medio de una fuerte tormenta que había estado azotando la Ciudad de México durante varios días, fue un evento desgarrador que envió ondas de choque a través de la comunidad. El colapso se atribuyó principalmente a una combinación de factores. Las debilidades en el diseño y la construcción del centro comercial se hicieron evidentes a medida que luchaba para resistir la lluvia implacable. La ubicación del centro comercial en una escalera exacerbó esta situación, ya que el suelo saturado ejerció una inmensa presión sobre el edificio. Número 14. Aeropuerto de Nanchang. El aeropuerto de Nanchang, ubicado en la capital de la provincia de Guangxi, en China, es un centro de transporte vital para viajes nacionales e internacionales. El aeropuerto jugó un papel importante en la conexión de esta ciudad con el resto del mundo. Era un símbolo de modernidad y comodidad para los viajeros con sus relucientes terminales e instalaciones de última generación, hasta que todo se derrumbó el 4 de agosto de 2019. La tragedia golpeó el aeropuerto de Nanchang cuando una sección de su nueva terminal número 2 colapsó repentinamente. Este colapso provocó ondas de choque en toda la ciudad y más allá. Varios factores contribuyeron a este desastre. Las investigaciones revelaron que la calidad de la construcción de la terminal se había visto comprometida con el uso de materiales y mano de obra de calidad inferior. Las condiciones climáticas adversas se combinaron con estos defectos de construcción y crearon una tormenta perfecta. Número 13. Skylab. Skylab, la estación espacial diseñada como un laboratorio científico en órbita, fue un paso crucial en la exploración espacial. Durante la década de 1970, sirvió como plataforma para estudiar los efectos de la ingravidez prolongada en el cuerpo humano y realizando varios experimentos, la NASA se embarcó en este ambicioso proyecto con gran dedicación. Sin embargo, a medida que avanzaba la misión, se hizo evidente que la agencia no había elaborado un plan sólido para traerlo de regreso a la Tierra, a pesar de estar diseñado para una vida útil corta de 9 años. Skylab carecía de mecanismos de control o navegación para un descenso controlado y por la falta de ingeniería adecuada la NASA consideró que sería demasiado costosa. La ausencia de un plan claro se convirtió en una cuestión apremiante a finales de 1978, cuando se descubrió que la órbita del Skylab se estaba desintegrando. Pesaba 77 toneladas y esencialmente se había convertido en un objeto espacial incontrolado, y en 1979 los ingenieros ejecutaron una serie de disparos de cohetes propulsores para iniciar una caída controlada. Mientras mucho de Skylab cayó al océano, algunos componentes terminaron esparcidos por áreas pobladas del oeste de Australia. Número 12. El Ford Pinto. El Ford Pinto, un automóvil compacto de la década de 1970, lamentablemente dejó su huella como un error de ingeniería que se convirtió en una tragedia de la vida real. A primera vista, estaba marcado como un vehículo económico, pero debajo de su modesto exterior se encontraba un sistema de combustible diseñado tan defectuoso que se convertiría en una leyenda de la ingeniería.
Aunque por razones equivocadas, el talón de Aquiles del Pinto era su tanque de combustible montado en el trasero. Ahora podría sonar como una elección extraña para la ubicación del tanque de combustible, pero Ford optó por ello. El tanque se encontraba justo detrás del eje trasero, con tanta protección como un payaso de circo montando un monociclo en un campo minado. Incluso en colisiones traseras menores, esta configuración era una receta perfecta para el desastre. El error de ingeniería del Pinto se hizo evidente cuando una serie de accidentes provocaron que el auto se incendiara. El problema principal no fue solo la ubicación del tanque, sino también la sorprendente respuesta de Ford. Número 11. Puente Treten. El colapso del puente Treten en Noruega es otro fallo de ingeniería que sacude los cimientos de confianza que depositamos en la estructura en la que confiamos todos los días. Este puente de madera y acero de 10 años, situado en el sur de Noruega, se derrumbó inesperadamente mientras los vehículos estaban en tránsito, lo que llevó a una operación de rescate trepidante que expuso graves fallas de diseño. Era una mañana típica. Los conductores estaban ocupados con sus asuntos, cuando de repente el suelo debajo de ellos cedió. El puente Treten se hundió en el río. Un automóvil se encontró sumergido mientras un camión se tambaleaba precariamente en una sección de la estructura caída. Increíblemente, ambos conductores escaparon ilesos. El colapso de este puente planteó importantes dudas sobre su diseño y su mantenimiento. Número 10. Purity Distilling Company. La Purity Distilling Company, que alguna vez fue una empresa próspera y exitosa, experimentó una caída traumática cuando estuvo estrechamente vinculada a uno de los eventos más trágicos en la historia de Estados Unidos, la gran inundación de melaza de Boston, de 1919 a principios de Purity Distilling Company del siglo XX. Una subsidiaria de la Compañía de Alcohol Industrial de los Estados Unidos, operaba una planta de procesamiento de melaza en el extremo norte de Boston. Esta planta fue un actor clave en la producción de alcohol industrial que se utilizó en diversas industrias, incluido el fabricante de municiones durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta rentable empresa dio un giro oscuro el 15 de enero de 1919. En ese fatídico día, un enorme tanque de 2,3 millones de galones lleno de melaza se derrumbó desatando una ola torrencial de jarabe pegajoso por las calles de Boston. La ola, que se estima tenía unos 15 pies de altura, viajó a unas asombrosas 30 a 35 millas por hora. El resultado fue catastrófico. Edificios fueron demolidos, los vehículos fueron arrastrados y 21 vidas se perdieron trágicamente. Número 9. El estacionamiento de Manhattan. Un fatídico martes de 2023 en un estacionamiento de la ciudad de Nueva York. Un garaje en el Bajo Manhattan sucumbió a un colapso catastrófico. Los hallazgos iniciales sugieren que una combinación de edad y un exceso de carga en el techo desempeñaron un papel fundamental en este devastador fallo que tuvo consecuencias devastadoras. La investigación preliminar arrojó luz sobre los factores que contribuyeron a la gravedad de este colapso. La antigüedad del edificio, de casi un siglo de antigüedad, combinada con el peso excesivo colocado sobre su techo, resultó ser la receta mortal que condujo a esta pesadilla de ingeniería. El edificio Ann Street, construido originalmente en 1925, había tenido una larga historia de uso. Los registros de la ciudad indican que tiene certificación de ocupación que data de enero de 1926. Una certificación posterior, emitida en 1957, permitió la presencia de cotizaciones de más de 5,000 vehículos en el vendedor y en los 3 primeros pisos, especificando que el techo era apto para vehículos. Exclusivamente registros revelaron que el edificio tuvo infracciones abiertas anteriores, incluida una que se remonta a noviembre de 2003, que se consideró peligrosa. La infracción señaló problemas como grietas en losas del techo del primer piso y concreto defectuoso con grietas traseras expuestas. Se programó una audiencia para 2004,
pero el asunto permaneció sin resolver y en 2019 un permiso de trabajo se otorgó para que el edificio realizara el trabajo eléctrico del ELC necesario para acomodar el cableado general que requiere equipos de carga de automóviles. En 2023, la gran magnitud de los automóviles estacionados en la parte superior de la estructura, estimada en alrededor de 80 a 90 vehículos, podría haber superado los límites de lo que el edificio de 100 años de antigüedad podría soportar. El peso acumulado ascendía a la asombrosa cantidad de 250 000 libras, lo que requería equipos de carga de automóviles. Número 8. La Torre John Hancock. La Torre John Hancock, oficialmente conocida como 200 Clarendon Street, fue diseñada por el célebre arquitecto E.M. Pei y terminado en 1976. Este rascacielos de 60 pisos y 790 pies de altura fue concebido como una obra maestra moderna con un muro cortina totalmente de vidrio que le daba un exterior distintivamente reflectante. Sin embargo, poco después de su finalización, los bostonianos se enfrentaron a un aterrador problema. Grandes paneles de vidrio pesados comenzaron a desprenderse espontáneamente de la fachada del edificio y caer al suelo. Este fenómeno, conocido como caída de vidrio, se convirtió en un grave problema de seguridad para los peatones y la propiedad. La causa principal de la caída del vidrio fue una interacción compleja de factores que incluyen la temperatura, expansión y contracción de los paneles de vidrio del edificio. El muro cortina de la torre fue diseñado para permitir un ligero movimiento, pero las fluctuaciones extremas de temperatura en el clima de Boston causaron que el vidrio se expandiera y contrajera más allá de lo que el diseño original había anticipado. La crisis alcanzó su punto máximo en los meses de invierno, cuando el clima frío hizo que el vidrio se contrajera significativamente. Como resultado, paneles enteros se desprendieron de sus marcos, lo que representó una amenaza para todos. A continuación, en un caso, un panel de vidrio de 500 libras se estrelló contra el suelo. Fue un esfuerzo costoso y que requirió mucho tiempo, pero finalmente resultó exitoso en resolver este problema de caída de vidrio. Número 7. El desastre de Bhopal. El desastre de Bhopal, uno de los accidentes industriales más catastróficos de la historia, se desarrolló en la noche del 2 y 3 de diciembre de 1984 en la ciudad de Madhya Pradesh, en India. Este desastre tuvo un impacto en las vidas de miles de personas. En el centro de esto estaba la planta limitada de pesticidas de Union Carbide India, que era responsable de fabricar un pesticida llamado metil-ioyan. La planta fue diseñada con varias medidas de seguridad implementadas, pero la negligencia sistemática, la reducción de costos y el mantenimiento inadecuado finalmente prepararon el escenario para la tragedia. El desastre fue desencadenado por una combinación de factores que incluyeron una cantidad significativa de agua, el ingreso a un tanque de almacenamiento que contenía 42 toneladas de metil, y el sistema de refrigeración de la planta, diseñado para mantener estable el químico volátil, se apagó para ahorrar dinero. Esto, combinado con una seguridad deficiente y la falta de capacitación de los empleados, creó una bomba de tiempo en la oscuridad de la noche. Se produjo una reacción química desbocada que elevó la temperatura y la presión dentro del tanque de almacenamiento a niveles peligrosos. Los sistemas de seguridad fallaron y se formó una nube tóxica. El gas MC fue liberado a la atmósfera. Las consecuencias fueron catastróficas. La nube de gas tóxico más pesada que el aire se instaló sobre la ciudad de Bhopal, donde miles de personas dormían en sus hogares. Los efectos fueron inmediatos y devastadores. La gente se despertó asfixiada con ardor en los ojos y garganta luchando por respirar. El pánico se hizo presente y se produjo el caos cuando los abrumados hospitales de la ciudad se inundaron de víctimas. Número 6. La Catedral de Beauvais. La historia de la Catedral de Beauvais es una de aspiraciones altísimas que alcanzaron los cielos. Literalmente, la construcción de esta gran catedral comenzó a finales del siglo XIII,
con la intención de eclipsar a todas las demás catedrales de su época. Los arquitectos y constructores aspiraron nada menos que a la bóveda más alta jamás creada, una verdadera maravilla de la arquitectura gótica. Sin embargo, la ambiciosa altura de la Catedral Beauvais planteó un desafío de ingeniería que resultó ser insuperable con la tecnología y el conocimiento disponibles en ese momento. Las altísimas bóvedas del coro, que alcanzaron la asombrosa altura de 157 pies, superaron los límites estructurales de los materiales y las técnicas de construcción de la época. La catedral experimentó múltiples colapsos durante la construcción, agravados aún más por las limitaciones financieras y la agitación política del período. El resultado fue una catedral truncada para siempre incompleta, en lugar de altas agujas y techos abovedados como inicialmente imaginaron. Los visitantes de la Catedral de Beauvais hoy se enfrentan a un coro que termina abruptamente al aire libre con piezas importantes a las que les faltan terminaciones. El estado inacabado de la catedral es un claro recordatorio de los desafíos de ingeniería que enfrentaron sus constructores. Número 5. El vuelo 501 de Ariane 5. En el ámbito de la exploración espacial, pocos eventos han dejado una marca tan indeleble como el desafortunado vuelo 501 de Ariane 5, lanzado el 4 de junio de 1996. Esta misión tenía como objetivo marcar un hito importante para la Agencia Espacial Europea y la industria aeroespacial en su conjunto. Sin embargo, lo que comenzó como un esfuerzo prometedor finalmente culminó en un fracaso catastrófico que expuso un error crítico en el vuelo 501. Fue parte del ambicioso programa Área 5, una serie de misiones destinadas a establecer a Europa como un actor importante en la industria de lanzamiento espacial. El objetivo principal de este vuelo en particular fue desplegar 4 satélites científicos en grupo diseñados para estudiar la magnetosfera de la Tierra. El lanzamiento tuvo lugar a las 3:34 p.m. hora local, y el despegue inicial y el ascenso aparecieron impecables. El cohete, un símbolo de la proa espacial europea, se elevó majestuosamente hacia el cielo abucheado por su inmenso empuje. Sin embargo, la tragedia ocurrió a solo 40 segundos de vuelo. Una desviación y la trayectoria desencadenaron el mecanismo de autodestrucción del cohete, que condujo hasta una explosión espectacular, y la desintegración de los restos del vehículo desde el cohete descolorido cayó en el Océano Atlántico. Número 4. Mars Climate Orbiter. El Mars Climate Orbiter fue un componente clave del programa Mars Surveyor 98 de la NASA, diseñado para estudiar el clima y la superficie de la atmósfera marciana. Lanzado el 11 de diciembre de 1998 desde la base de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida, la nave espacial tenía una misión singular de orbitar Marte y recolectar datos vitales para comprender el clima del planeta. El orbitador estaba equipado con un conjunto de instrumentos científicos y se le encomendó la tarea de proporcionar información invaluable para futuras misiones a Marte. Sin embargo, a pesar de la planificación y la experiencia del JPL de la NASA, la misión estaba condenada al fracaso desde el principio. El desastre se desarrolló el 23 de septiembre de 1999, durante la llegada del órbiter a Marte. La nave espacial debía entrar en órbita alrededor del planeta rojo, una maniobra que requería cálculos precisos y navegación. Trágicamente, el órbiter nunca alcanzó su órbita prevista, sino que se acercó a Marte a una altitud demasiado baja y finalmente se desintegró en Marte. La causa de esta falla se debió a un error fundamental de ingeniería. Número 3. El colapso del techo de Big Dig. Conocido coloquialmente como The Big Dig, un esfuerzo ambicioso y transformador de infraestructura en la ciudad de Boston, Massachusetts, destinado a aliviar la congestión crónica del tráfico mediante la mejora de la eficiencia del transporte y la remodelación del paisaje urbano. Este proyecto fue concebido para ser un logro supremo de la ingeniería civil. Sin embargo, desde su inicio, estuvo plagado de retrasos y sobrecostos, y en última instancia, un colapso catastrófico debido a fallas de ingeniería.
La gran excavación tuvo sus orígenes a mediados del siglo XX, cuando la arteria central elevada y la autopista elevada se convirtieron en un símbolo de decadencia urbana y la ineficiencia. En 1982, finalmente comenzó la construcción, con el objetivo de reemplazar la arteria elevada con una arteria inferior, sistema de túneles subterráneos. El proyecto fue concebido como una solución al problema crónico de tráfico de Boston y un medio para reconectar la ciudad con su costa. Pero desde el principio, The Big Dig enfrentó innumerables desafíos. La ambiciosa empresa estuvo plagada de mala gestión, presupuestos vertiginosos y plazos incumplidos. La causa principal del colapso residió en una serie de errores de ingeniería que se remontan a las primeras fases del proyecto. El diseño del túnel presentaba enormes paneles de techo, cada uno de los cuales pesaba hasta 3 toneladas mantenidas en su lugar mediante un sistema de pernos y anclajes de epoxi. Ahora estos sujetadores de epoxi estaban destinados a asegurar los paneles del techo a la estructura de concreto del túnel. Sin embargo, se descubrió que el epoxi utilizado en los sujetadores era inadecuado para la tarea que no era capaz de realizar. Al resistir las vibraciones sostenidas y las tensiones impuestas al túnel a lo largo del tiempo, el epoxi comenzó a debilitarse y los sujetadores se deterioraron gradualmente, dejando los paneles del techo vulnerables en la fatídica noche del colapso. Número 2. Derrame de petróleo de Deepwater Horizon. El derrame de petróleo de Deepwater Horizon, uno de los desastres ambientales más devastadores de la historia moderna, sirve como recordatorio de las peligrosas consecuencias que pueden suceder por una combinación de errores de ingeniería, medidas de seguridad inadecuadas y errores operativos. Este evento catastrófico se desarrolló cuando una plataforma de perforación en alta mar sufrió la peor parte de una tormenta perfecta de calamidades que dejó una huella duradera en el Golfo de México y generó interrogantes sobre el estado de la industria y responsabilidad ambiental. Deepwater Horizon era una plataforma de perforación costa afuera avanzada reconocida por su tecnología de punta y su capacidad de perforación en aguas profundas. Es propiedad de Transocean y arrendada por BP. Se colocó sobre Macondo Prospect, un depósito de petróleo ubicado debajo del Golfo de México, en abril de 2010. La misión de la plataforma era aprovechar este depósito y extraer petróleo valioso. Sin embargo, desde el principio, el proyecto Deepwater Horizon estuvo plagado de dificultades y retrasos a medida que la operación de perforación alcanzó su fase crítica. Los ingenieros encontraron múltiples desafíos para mantener el control sobre la altura del pozo. Las bolsas de hidrocarburos representaban un riesgo significativo y el dispositivo de prevención de explosiones, un dispositivo de seguridad crucial, no funcionó como estaba previsto. Los acontecimientos catastróficos del 20 de abril de 2010 se desarrollaron cuando una explosión masiva arrasó la plataforma. Trágicamente, 11 trabajadores perdieron la vida y se inició una explosión colosal, una liberación incontrolada de petróleo en el Golfo de México. Este devastador derrame se convertiría en el mayor derrame de petróleo marino de la historia. Las causas del desastre de Deepwater Horizon se encuentran en una compleja red de errores de cálculo de ingeniería y lapsos operativos. El dispositivo de prevención de explosiones, diseñado para sellar el pozo en el caso de una explosión, falló debido a una combinación de fallas de diseño, mantenimiento insuficiente y pruebas inadecuadas. El proceso de cementación del pozo también tuvo fallas, con una cobertura de cemento insuficiente que permitió que los hidrocarburos escaparan. Número 1. El puente Tacoma Narrows. El puente Tacoma Narrows, un tramo esbelto que una vez se arqueó elegantemente a través de la recta Tacoma Narrows en el estado de Washington, se ha ganado su lugar en la historia como uno de los percances de ingeniería más emblemáticos. Esta estructura desafortunada, a la vez, es una maravilla del diseño y un testimonio de las consecuencias de la supervisión. Continúa sirviendo como una advertencia sobre la innovación en ingeniería que se ha ido.
Aproximadamente a las 11 de la mañana de ese fatídico día, una sección masiva del tramo central del puente se liberó y cayó en picado en la estrecha recta. Sorprendentemente, no había habido víctimas, pero la desaparición del puente marcó una falla de ingeniería costosa y dramática. La causa final de este colapso residió en una serie de fallas de diseño. El perfil delgado del puente, junto con la poca profundidad de sus vigas, lo hizo susceptible a las fuerzas aerodinámicas. El aleteo aerodinámico provocado por los fuertes vientos empujan el puente más allá de sus límites. Estos fenómenos aerodinámicos, agravados por la frecuencia natural del puente, llevaron a su desaparición. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!